Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que los Escribano trataron de vender armas al dictador Obiang con la ayuda de José Bono. Ángel Escribano, presidente de Indra, y su hermano Javier, consejero de la empresa, viajaron en varias ocasiones a Guinea Ecuatorial para negociar la venta de armamento gracias a la intermediación del exministro socialista José Bono. Los viajes a Malabo se produjeron a finales del año 2018 cuando Amnistía Internacional, Estados Unidos, Suiza y Francia ya habían denunciado y sancionado al país africano. Según cuenta El Confidencial, los Escribano hicieron 3 viajes reuniéndose con Obiang gracias a la relación de Bono con el dictador. Los viajes se hicieron en aviones de Plus Ultra, la aerolínea venezolana rescatada por la CEPI con 54 millones de euros. La operación con Guinea no fructificó porque la forma de pago, presuntamente con barriles de petróleo, no convenció a los empresarios. La Unión Europea había prohibido en el año 2009 vender armas al gobierno de Obiang por la represión violenta y la vulneración de derechos humanos. A ver, el episodio resulta que los Escribano, que son los protagonistas de este follón que hay en Indra, uno de los Escribano es el que preside Indra, quería comprar la empresa de los Escribano, lo cual ha motivado cambios en el Consejo de Administración, porque claro, es una operación, pues en fin, un tanto rarita. Un tío que preside una empresa que es pública, compra con dinero de esa empresa pública una empresa suya privada. Apesta un poquito. Aquello motivó una serie de reticencias en miembros del Consejo, se los pulió a todos y al final yo no sé qué demonios ha pasado, pero el caso es que ha estallado aquello de mala manera. El gobierno al final ha intervenido y a pesar de que inicialmente parece que apoyaba la operación, de repente deja de apoyarla y entonces, yo qué sé, hay un follón donde parece que el gobierno se quiere cargar ahora a los Escribano. Y en medio de todo esto, pues hombre, sale esta noticia. Yo, viendo la noticia y sin entrar en ella, me suena a fuego desde el gobierno contra los Escribano, ¿no? Vamos, suena a filtración desde el gobierno o desde el PSOE o desde, no sé, algún rival de los Escribano en Indra. No tengo ni idea, pero vamos, que parece que forma parte de la guerra que en estos momentos hay ahí establecida. ¿Qué es lo que dice la información? Que los Escribano, que tienen una empresa dedicada a temas de defensa, trataron de vender armas al dictador Obiang a finales de 2018, es decir, ya con Sánchez en el poder, a pesar de que existía en la Unión Europea, discúlpenme, prohibición de vender armas a Obiang por el tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces los Escribano resulta que tratan de vender esas armas con la ayuda de Bono. ¿Por qué con la ayuda de Bono? ¿No hay interlocución entre el gobierno español y el guineano? ¿Para qué necesitaban a Bono como intermediario? ¿O realmente es que, en fin, se le mete porque era el canon que había que pagar para poder hacer negocios allí? Y para colmo, se utilizan los aviones de la aerolínea rescatada con dinero público, Plus Ultra. Todo esto está relacionado con otra serie de informaciones que habían salido de que Plus Ultra había llevado cargamentos, pues en fin, un poco sospechosos, parece que de inmigrantes irregulares, de armas y quizá alguna otra cosa entre Guinea y España. Eso me parece que lo sacó, no sé si El Mundo, El Español, no me hagan mucho caso, no recuerdo exactamente en estos momentos, pero lo que yo no había visto era el tema de la implicación de los Escribano en el asunto. La verdad es que se pone interesante. Alguien nos tendrá que explicar por qué se vendían armas o se querían vender armas a Guinea si en teoría la Unión Europea no lo permitía. Bueno, es que Sánchez hace lo que le da la gana y como es el mayordomo de Úrsula, se lo permiten, ¿no? Pues está bien, hombre.
Bueno, ayer fue día de encuestas, salieron unas cuantas, y entre ellas una referida a las elecciones, no a nivel nacional, de las que luego hablaremos, no en Castilla y León, que es donde se celebran el 15 de marzo elecciones autonómicas, sino en Andalucía. Se hacía eco de esa encuesta el debate, y la verdad es que es una encuesta un poco llamativa, porque Vox está empezando a comerle las pantorrillas al Partido Socialista. Una encuesta electoral vaticina que Vox superará a María Jesús Montero hasta en 4 de las 8 provincias de Andalucía. El partido de Abascal desbancaría a los socialistas en Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, según el sondeo realizado por Social Data. El PSOE de María Jesús Montero caería hasta los 24-27 diputados, siendo el peor resultado histórico de los socialistas en su otrora bastión andaluz. El Partido Popular de Juanma Moreno volvería a ganar, rozando la mayoría absoluta con entre 53 y 57 escaños, estando esta fijada en 55 diputados. Vox sería la formación que más crezca en estimación de votos, superando al PSOE en 4 provincias. Los socialistas solo se mantendrían como segunda fuerza en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Por Andalucía lograría entre 2 y 4 escaños frente a los 5 actuales. Bueno, que Vox está en aumento, pues no es un secreto para nadie. Luego veremos las encuestas que ayer se publicaban de ámbito nacional. Pero aunque no sea un secreto, pues hombre, no deja de ser llamativo que en lo que fue el feudo del Partido Socialista durante, pues, 40 y... Dios mío, sí, casi 45 años, ¿no? Desde el 80 al 38 años, si contamos la preautonomía, 40 años. Casi más tiempo que Franco estuvo el Partido Socialista rigiendo los destinos andaluces. Y ahora, pues Vox le podría sobrepasar al PSOE en 4 de las 8 provincias andaluzas. Hombre, pues eso es llamativo. Esta encuesta, pues no sé muy bien quién la elabora ni en qué condiciones está hecha, así que tampoco le daré más valor. Social Data, pero que no sé quién es Social Data, no lo tengo dentro de mi radar de encuestadoras. Por tanto, pues bueno, vale. Lo dejamos ahí, y a lo mejor pues es verdad que sobrepasaría, si las elecciones andaluzas son mañana, al PSOE en 4 de las 8 provincias, o a lo mejor no es verdad, pero si no es verdad, pues se quedará muy cerca, porque lo cierto es que Vox está en aumento en Andalucía, otras muchas encuestadoras lo han reflejado ya, y el PSOE está yéndose para abajo, y con la candidata que tiene, pues tampoco parece que tenga muchas posibilidades de remontar. Así que dejémoslo ahí. Una encuesta que ya pronostica sorpaso al PSOE en 4 de las 8 provincias andaluzas, y esperemos a ver que se acerque la fecha de las andaluzas a mitad de este año, y vamos a ver qué es lo que ocurre. La mayoría de las encuestas están ya apuntando a que Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta que tiene, lo cual, por cierto, pues yo creo que no le vendría mal, porque Juanma Moreno, pues hombre, no parece así que tenga ningún escándalo de gente metiendo la mano en la caja a su alrededor, pero tiene un puntito de soberbia que yo creo que si se atempera, pues le haría mejorar mucho como persona, como crecimiento personal. Bueno, vamos con la noticia que no sorprendió a nadie. El aumento del más del 60% del salario mínimo interprofesional en muy poquito tiempo ha tenido como efecto destruir cientos de miles de empleos, precisamente en los sectores más afectados por ese salario mínimo interprofesional. No será
que no se avisó. Escuchen. Los sectores donde más pesa el salario mínimo destruyeron 354.000 empleos en 7 años. La subida acumulada del 66% hace estragos en comercio, agricultura y empleadas del hogar. Las empleadas de hogar están en su nivel más bajo de afiliación, con 342.000 ocupadas, perdiendo 67.000 puestos, mientras que el campo, ganadería y pesca perdieron 147.000 ocupados. Los autónomos encuadrados en el régimen Z perdieron 28.000 trabajadores. Según informa ABC, el coste laboral aumentó en 9.168 euros anuales por trabajador desde que en el 2019 el salario mínimo interprofesional comenzó su escalada, pasando de 1.129 euros en 2018 a 1.893 euros. La subida de 37 euros en la nómina este año implicaría 807 euros más en costes laborales. Cepime advierte que más de 23.000 microempresas han desaparecido en los últimos 5 años. Cuando se anunciaron todas estas medidas, a subir el SMI y otra vez a subir el SMI, un 66% se ha subido, pues hubo mucha gente que alzó la voz. Oiga, que van a destruir ustedes empleo, que con eso lo que hacen es elevar la barrera de entrada, y mucha gente que podría contratar a una persona por X, pues no puede contratar a nadie por 1,5X, porque todavía no come él. Pequeño comercio, empleadas de hogar, explotaciones agrícolas pequeñas. Mucha gente lo avisó, a pesar de lo cual continuaron. Pero no se equivoquen ustedes, no es estupidez. No es que no supieran las consecuencias de lo que estaban haciendo. No es que no escucharan a quienes advertían. Oiga, que con eso lo que va usted a hacer es destruir empleo. No. Sabían perfectamente que se iba a destruir empleo. Sabían perfectamente que iban a matar ciertos sectores de actividad. Sabían perfectamente, por ejemplo, que muchísimas empleadas domésticas terminarían perdiendo su trabajo. Lo sabían perfectamente. Pero es que es lo que buscaban. La gente no termina de entender, alguna gente, que estos tíos pues son unos incompetentes, por supuesto, pero en cuanto a los objetivos políticos los tienen clarísimos. Y el objetivo político siempre ha sido destruir la clase media española. Su objetivo político ha sido crear legiones de dependientes. ¿Y a quién puedes llevar a la dependencia más fácilmente? Pues a aquellos que dentro de la clase media forman el estrato más bajo. A todos esos, dejándoles sin trabajo, pues automáticamente no les queda más remedio que recurrir a la ayuda pública. Y si ese dejarles sin trabajo si lo de aumentar el salario mínimo interprofesional de manera escandalosa no basta, pues bueno, te traes 1 millón de inmigrantes irregulares de fuera para que compitan con esa gente y al final terminas pauperizándolos a todos. Es lo mismo que con la ley del solo sí es sí. No es que Irene Montero no supiera las consecuencias. Claro que lo sabían que iban a soltar violadores a la calle, pero el objetivo era aumentar la inseguridad en las calles. Quienes propugnan modelos totalitarios no pueden imponerlos en sociedades donde exista una seguridad razonable, exista una clase media suficientemente amplia, exista una forma de vida, donde hay mucha gente que sin tener grandes lujos, pues puede vivir con dignidad. En ese tipo de sociedades ordenadas, prósperas, no puede nunca imponerse por las urnas una ideología totalitaria. Así que su única esperanza es crear el caos económico, pauperizando a amplias capas de la población, y crear el caos social por el procedimiento de que al final pues todo el mundo tenga miedo de todo. Y ahí es donde viven extraordinariamente las Irenes Monteros y las Yolanda Díaz,
En cualquier sociedad medianamente estructurada y medianamente próspera, estas dos incompetentes totalitarias no llegarían nunca a nada. Prosperan con el caos. Y lo del aumento del SMI no es una estupidez, no es un error, es deliberado, como la suelta de violadores fue deliberada. Y por cierto, no es que lo diga yo, es que lo declaró una de las redactoras de la ley en una entrevista en un medio de comunicación gallego. Sabíamos las consecuencias que iba a tener jurídicas la ley del solo sí es sí. Lo que no supimos prever fue la reacción social tan negativa. O sea, sabían que se iban a soltar violadores, pero no habían podido prever que a la gente le iba a sentar mal que los soltaran. Bueno, en Venezuela pues continúa a trompicones esa revolución desde dentro, monitorizada, patrocinada, tutelada por Estados Unidos. Delcy Rodríguez puso fin a la misión de fuerzas de élite cubanas en Venezuela con asesores y médicos abandonando el país. La presidenta interina del régimen reemplazó a integrantes cubanos de su esquema de seguridad por guardaespaldas venezolanos, según reveló la agencia Reuters. A diferencia de Maduro y Chávez, Rodríguez ya no depende de fuerzas de élite cubanas para su protección. Asesores cubanos fueron apartados de cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, considerada pieza clave del aparato de seguridad del Estado. Los médicos y asesores de seguridad regresaron a la isla en vuelos recientes, obedeciendo a instrucciones de Delcy Rodríguez en respuesta a la presión de Estados Unidos. Según el gobierno cubano, 32 cubanos murieron durante la operación militar del 3 de enero en la que fue capturado Nicolás Maduro. Donald Trump expresó su intención de poner fin a la cooperación, afirmando que Cuba ya no proporcionará servicios de seguridad al régimen venezolano. Bueno, pues ya dijimos hace tiempo que para poder proceder a la transición democrática en Venezuela, pues es necesario, para empezar, establecer las bases que permitan algo tan simple como que si María Corina Machado vuelve a Venezuela, nadie la secuestre, la encarcele o la meta un tiro. ¿Cómo se logra eso? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Muy sencillo conceptualmente, luego llevarlo a la práctica es lo complicado. Eso se logra haciendo que el chavismo deje de tener el monopolio de la violencia tanto ilegal como legal, es decir, haciendo que el chavismo pierda el control sobre la policía, sobre el ejército, pierda el control de las pistolas y pierda el control de la maquinaria jurídica de opresión, es decir, justicia, fiscalía, etcétera. ¿Y cómo se consigue eso? Pues ahí viene lo complicado. Para empezar, para que el chavismo pierda el control sobre el ejército, es necesario quitarse a los altos mandos chavistas, algunos de los cuales, por cierto, forman parte directamente del cártel de narcotráfico que dirigía Maduro. De hecho, se le llama cártel de los soles por las medallotas que llevan los militares venezolanos. ¿Y cómo quitas a esos militares? Pues tienes que quitar primero los apoyos. ¿Qué apoyos tienen? Pues para empezar el contingente enorme de cubanos que tenía tomado el país y que garantizaba la fidelidad del ejército, pero también el control social a muchos niveles. Esos cubanos ya empezaron a salir pues al ratito de detenerse a Maduro, pero todavía seguían quedando. Muchos de esos cubanos, que en realidad son agentes políticos del Partido Comunista de Cuba, pues estaban bajo disfraz de médico. Pueden ser perfectamente médicos, pero antes que médicos son miembros del Partido Comunista Cubano destacados a Venezuela para ejercer a través de la red de sanidad pública
un control sobre especialmente las capas populares. Bueno, pues toda esta gente ya está saliendo como están saliendo los asesores militares que no operan bajo disfraz de médico. Lo cual en estos momentos hace que uno de los principales medios de sujeción de las Fuerzas Armadas haya desaparecido o esté desapareciendo. Eso permitirá que dentro del ejército se impulsen figuras que desplacen a los chavistas. Pero como digo, pues dicho así es todo muy fácil, implementarlo luego es lo complicado. Están pasando muchas otras cosas en Venezuela. Por ejemplo, pues se ha aprobado una primera ley de amnistía que va a permitir poner en la calle a 300 y pico presos políticos, pero esa ley de amnistía pues está llena de trampas y hay otros directamente que no se les amnistía. Bueno, poco a poco, por lo pronto vamos a ver si es verdad que se pone en libertad a esas 300 y pico personas que dice el régimen que va a poner en libertad. Y mientras tanto, pues alguna otra noticia relativa a gente ya concreta que Estados Unidos ha reclamado a Venezuela que les entregue. Bueno, y ya saben ustedes que todo lo que pasa en el mundo es culpa del cambio climático. Si llueve, pues cambio climático. Si no llueve, cambio climático. Si hace calor, cambio climático. Si hace frío, cambio climático. Si nieva, cambio climático. Si no nieva, cambio climático. El caso es poner el cazo y seguir estafando a la gente con una de los mayores engaños científicos, quizá el mayor desde la época de Lysenko en la Unión Soviética de Stalin. Qué matraca han dado con el calentamiento global, ¿verdad? Luego, como parecía que no estaba claro que nada se estuviera calentando, entonces cambiaron. Cambio climático, que ahí entra todo, ¿no? Pero siguen en el fondo con la matraca de que esto se calienta. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de echarle la culpa al capitalismo. Si se calienta, ¿por qué es? Porque aumenta el CO2 en la atmósfera. ¿De quién es culpa? Del capitalismo. Por supuesto, el hecho de que China emita mucho más CO2 que Estados Unidos y la Unión Europea juntos no parece incomodarles, porque el objetivo es simplemente destruir el sistema occidental capitalista. Pero a estas alturas de la película cada vez engañan a menos gente. Y ya todas las tonterías que dicen, pues uno se pone a tirar de hemeroteca y dice, pero si decías lo contrario hace 3 días. Pero tío, si nada tiene sentido científico de lo que dices. Escuchen, porque esto del calentamiento global es muy insidioso. Miren lo que pasa en Nueva York. Nueva York declaró el estado de emergencia ante la peor tormenta de nieve en una década. El alcalde Zoran Mamdani prohibió el tráfico rodado hasta hoy al mediodía y ordenó cerrar los colegios para minimizar los efectos del temporal. La ciudad prohibió la circulación de camiones, automóviles, motocicletas e incluso bicicletas, dejando las calles libres para los servicios esenciales. Un total de 5.200 trabajadores de servicios de limpieza municipales están en alerta en turnos especiales de 12 horas. Se prevé que sea la peor tormenta de nieve que azote Nueva York en una década, con condiciones extremadamente peligrosas. Se han habilitado cientos de refugios con calefacción para cobijar a los miles de neoyorquinos sin hogar. La tormenta afecta a todo el noroeste de Estados Unidos, con previsión de ventiscas que dejarán hasta 50 centímetros de nieve y vientos de hasta 112 kilómetros por hora. Calentamiento global en acción. Nueva York preparada para la peor tormenta de nieve en una década. Y miren que hay tormentas de nieve en Nueva York. Vamos, Nueva York es un sitio tirando a frío. Pues la peor en una década. Bueno, aquí en España resulta que ahora están todos preocupados porque las presas están llenas, el suelo está saturado, y eso en un invierno que decía la EMET que iba a ser más seco y cálido de lo normal. Jolín, pues menos mal que ha sido más seco de lo normal, porque si no salimos todos nadando y hubiéramos tenido que construir un arca de Noé para salvar los restos de nuestra cabaña ganadera. Al final uno mira todas las predicciones que han hecho estos estafadores, todo ha sido mentira.
El otro día, Al Gore, el estafador Al Gore, diciéndole a Trump que va contra la ciencia por haberse cargado la declaración de emergencia climática de Obama. ¿Que va contra la ciencia? Estafador. Al Gore fue el tío al que le dieron el premio Nobel de la Paz en 2007 por su discurso contra el calentamiento global. Decía el tío en 2007 que para 2014 habrá desaparecido el hielo ártico estival, es decir, que durante el verano ya no habrá hielo en el Ártico. Por supuesto era mentira, y llegó 2014 y había mucho más hielo que en 2007. Pero da igual, ya le habían dado el premio Nobel, que no ha devuelto, y ya habían dado la matraca por todo el mundo. Me acuerdo incluso aquí algún medio de comunicación en España instituyendo los apóstoles de Al Gore. La verdad es que estaba bien visto, porque era una secta en el más asqueroso sentido del término. Todo lo climático. Una secta, como todas las sectas, destinada a saquear al prójimo. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes los lectores de la Gaceta van a poder encontrar, entre otras, las siguientes noticias. Continúa la invasión migratoria. 7 pateras con más de 100 ilegales a bordo han irrumpido en la costa murciana en las últimas 24 horas. También en materia de inmigración, esta noticia: el gobierno ha fletado más de una decena de vuelos para el traslado de casi 2.000 inmigrantes ilegales de Canarias a la península en lo que va de 2026. Es una noticia de Rubén Pulido. También es noticia que el accidente de Adamuz deja a Córdoba con 14 trenes menos y complica la conexión entre Madrid y Andalucía. En otro orden de cosas, Marlaska, el ministro del Interior, deja a la Guardia Civil sin defensa en la frontera de Ceuta tras no reponer sprays ni lazos para engrilletar desde principios de este mes, desde principios de febrero. Y muy atentos también a lo que les vamos a contar. Un joven asesinado en Valladolid a manos de bandas latinas. Un dato que mata el relato del buenismo de la regularización masiva de Pedro Sánchez. Además, como siempre, les recomendamos la lectura de nuestras columnas de opinión. Hoy escriben en la Gaceta Jesús Lainz, Iván Vélez y Carlos Esteban. Todo esto y mucho más, como siempre, en gaceta.es. Gracias. Un saludo desde la redacción de La Gaceta y que tengan un gran lunes. Igualmente para ustedes, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.